Todavía me sigo haciendo la pregunta, ¿por qué el Banco Central de Venezuela publica las cifras después de 3 años de silencio estadístico? ¿Qué lo movió? ¿Por qué? Rompiendo un largo silencio estadístico de más de 3 años, el Banco Central de Venezuela publicó cifras en las que reconoce que entre el 2013 y el 2018 el Producto Interno Bruto de la Nación se desplomó. La hiperinflación se desbordó. En promedio, la economía se contrajo en torno al 50% en ese lapso. En 2018 se registró una hiperinflación de 130.060.2%, lo que explica en gran medida la fuerte caída del consumo privado equivalente a menos 19%. El Producto Interno Bruto petrolero cayó 44%, mientras el no petrolero se hundió 46%. La extracción de petróleo cayó de 3 millones de barriles por día a apenas 1 millón. Las exportaciones de crudo, que tradicionalmente han generado el 95% de los ingresos en divisas, cayeron a generar el 65%, al pasar de 85.603.000 millones, 85.603 millones, a generar 29.800 millones en el 2018. Las importaciones se redujeron el 74% al caer desde 57.183 millones de dólares a 14.866 millones de dólares. Cuestión que explica la escasez de alimentos, medicina, repuestos, etc. Entre los sectores más afectados sobresale la caída de la construcción en un 95%. El comercio cayó un 34%, solo en el 2018. Mientras que la manufactura se redujo más del 70% entre el 2013 y 2018. La pregunta sigue siendo ¿por qué ahora es que el Banco Central entrega las estadísticas que tenían ocultas, cuando Maduro había dado la orden de ocultarlas? El 30 de noviembre del 2018 se venció el plazo del Fondo Monetario Internacional para que el Banco Central de Venezuela entregara los datos estadísticos sobre la economía venezolana. Venezuela, como miembro del organismo, debe entregar la data solicitada, de lo contrario podría ser suspendida, perder el acceso a los recursos que tiene en el fondo y hasta ser expulsada de una vez por todas del Fondo Monetario Internacional, imposibilitando cualquier financiamiento a futuro. El Banco Central de Venezuela obligó al FMI a realizar sus propias estimaciones sobre la situación económica del país. De hecho, en su último informe, el Fondo Monetario Internacional calculó una hiperinflación de 1.350.000% en el 2018 y proyectó 10 millones de por ciento para el cierre del 2019. Estos son los datos más escandalosos cuyo impacto en el gobierno quiere dosificar. Por esas razones que se está adelantando a la publicación que va a emitir dentro de unos días el Fondo Monetario Internacional. Adicionalmente a eso, Rusia, China, Turquía, Irán y otros aliados internacionales del gobierno requieren información estadística sobre los signos vitales de la economía venezolana que les permita estimar el riesgo país y definir sus próximos pasos y estrategias para proteger sus inversiones. Los datos del Banco Central de Venezuela revelan que la devastación de la economía nacional tuvo su origen mucho antes de las sanciones. Por lo tanto, no se pueden atribuir semejante desastre ni a la caída de los precios petroleros ni a la guerra económica. Lamentablemente, en la economía todo puede estar peor. Todavía no hemos tocado fondo. En 2019, debido a la crisis eléctrica y el endurecimiento de las sanciones financieras, lo más probable es que se agrave aún más el colapso del aparato productivo nacional y el empobrecimiento generalizado de la población. El desvarío del Banco Central de Venezuela nacionales. ¿A cuánto equivale $1 al salario mínimo de Venezuela? Veamos al extremo al que llegó el desvarío del Banco Central de Venezuela. En aquellos años de estadística alucinógena, en uno de esos años cuando el salario mínimo era 5.622 bolívares fuertes, que eran más débiles que cualquiera, y se convertían a dólares la tasa CENCOEX, el salario mínimo se ubicaba en $892 por mes. Ese es el cuento chino que le llena más de uno, el más alto de América Latina. Pero si se sigue el mismo salario, se calcula la tasa de SICAD. El SICAD reducía ese monto a $468 al mes. Si se calculaba en base a la tasa CIMADI,
apenas cubría $28 el mes. Ni calcular, ni siquiera hablar del cálculo con el paralelo. El salario quedaba pulverizado. Obviamente las estadísticas nacionales que se enviaban a la ONU, a la OEA, al FMI, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al CEPAL y los demás organismos internacionales eran calculados con la tasa de cambio más baja. Con 3 tipos de cambio legales reconocidos, todos los indicadores de la economía fueron considerados como alterados, en dependencia del tipo de cambio utilizado para hacer la conversión de bolívares a dólares. Al dividir un numerador constante en bolívares, como salario mínimo, por un denominador cuya vez cada vez mayor, tasa de cambio seleccionada, obviamente el resultado económico sería peor. De allí la distorsión de la realidad que está haciendo el Banco Central de Venezuela, que busca escoger la tasa de cambio menor para así hacer parecer de que no es tan grave lo que se está viviendo en el país. Por esta razón, todas esas estadísticas de esos años de espejismo y de ficción deben ser cuestionadas, toda vez que no expresan la verdad y decadente realidad de la economía y de la sociedad venezolana. Con base a tasas de cambio artificialmente bajas, el Banco Central de Venezuela construyó todo un espejismo estadístico que no advertía sobre el creciente deterioro de la economía, ni de las condiciones de vida que se está viviendo actualmente en Venezuela. La opinión pública internacional fue engañada por la falsa percepción que generó un sistema de cuentas nacionales armado a partir de la manipulación del régimen de cambios múltiples. Las argucias cambiarias se utilizaron para proyectar una falsa realidad en el sentido del sistema de cuentas nacionales. La prolongada sobrevaluación que sufrió la tasa de cambio oficial utilizada en el cálculo de las estadísticas e indicadores generó toda una ficción, comenzando por la sobreestimación de los salarios, del Producto Interno Bruto, del precio de la deuda externa en comparación con el tamaño de la economía. Con base en la artificial tasa de cambio, siempre figuramos en los primeros lugares del ranking internacional, a pesar de que en el mercado nacional los salarios no lograban comprar ni una décima parte de lo que la ilusión cambiaria sugería. Bastó y sobró que se eliminaran las tasas de cambio DIPRO y DICOM para que Venezuela dejara de figurar en el ranking de los países con mejor desempeño en América Latina. La caída de los precios del petróleo, el colapso de la producción de PDVSA, todo eso agotaron la ficción de unas estadísticas calculadas con base a una tasa de cambio artificialmente baja. Dejaron al descubierto un artificio contable que sirvió para inducir solidaridades espurias en quienes aún sacan conclusiones sobre la realidad venezolana. A partir de los anuarios estadísticos de los organismos internacionales plagados con información distorsionada, una vez que el colapso de la Venezuela rentista desembocó en la actual convergencia entre la tasa de cambio oficial y el paralelo. Los resultados estadísticos han sido desastrosos y Venezuela ha caído en los últimos lugares del ranking internacional. Lo decimos una vez más, en dependencia del tipo de cambio al cual se divida, el monto será en bolívares, el resultado será muy diferente en dólares y la posición de Venezuela en las tablas internacionales siempre se verá seriamente alterada. Hay que reconocer una verdad. Venezuela sufre crisis con toda su fuerza y dimensión. Cada colapso de los precios del petróleo lo afectan. La inevitable escasez de divisas hace que se devalúe cada día más la moneda. La divisa extranjera se vuelve cada vez más cara. Se derrumba el castillo de naipes que se construía a partir de unas estadísticas distorsionadas por una tasa de cambio oficial arbitrariamente baja. En Venezuela la principal fuente de divisas no viene de la inversión extranjera, ni de las exportaciones privadas no petroleras, ni del turismo internacional, ni mucho menos de la repatriación de capitales. La principal y casi única fuente de divisas ha sido que desde hace más de un siglo el petróleo. Aunque se trata de un recurso que siempre se vende, el gran problema es que su cotización es errática y la caída de los precios agravados por el colapso de la extracción de PDVSA causaron una verdadera hecatombe en el espejismo de los datos que el Banco Central de Venezuela está publicando con orgullo en los años de altos precios del petróleo, pero que no pudo maquillar una vez que se derrumbaron y la producción de PDVSA se descalabró. Una de las razones por las que se cree que pudo haber también creado este maquillaje, además de engañar a los organismos internacionales, sería
preparar a la Venezuela actual para una nueva cambio de moneda, un nuevo cono monetario, una nueva eliminación de ceros. Bueno, veamos a ver qué pasa. Esa sería una de las estrategias que tendría el Banco Central de Venezuela para buscar sumar otro proyecto de cambio de cono monetario a fin de mitigar de una vez por todas la hiperinflación, que no se mitiga de esa manera, que es ilógico. Esto logrará cambiarse cuando se cambie el sistema que administra el país. Cuando creemos confianza en los extranjeros para que vuelvan a invertir, cuando privaticemos la APDVSA para que empiece a producir y a generar impuestos y a generar regalías y a generar, de lo contrario, nos llevó el que no nos trajo. Hasta aquí la información, les habló su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y mil bendiciones.